De Zapata, Montilla. Soy pastor venezolano, pero de hace 12 años estoy en Honduras. Mi esposa es hondureña, mis hijos son hondureños, tengo 3 hijos hondureños. Y bueno, estando en Honduras sirviéndole a Dios en la obra Luz del Mundo de Venezuela, exactamente en el año pasado, en el mes de julio, llegó... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Llegó a Choluteca, en Honduras. Llegó el pastor Lenín, hermano Mario Lenín Ayala, de Guatemala. Bueno, se había dicho porque el pastor Ayala llegó a una iglesia que se llama Rey Jesús. Entonces el pastor de Rey Jesús, que me conocía, pues me invitó al evento, que eran 3 días. Y estando pues yo ahí en Choluteca, me dirigí hacia el evento, no sabiendo lo que Dios traía. Pues estamos pasando un momento difícil en Honduras, pasando momentos difíciles, pero el mensaje que Dios nos traía pues es un mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna. Y entonces estuve exactamente los 3 días recibiendo el seminario, los pastores de Guatemala predicando y testificando que Jesús es el Cristo. Tuvimos los 3 días, pero el pastor Ayala pues regresó a Guatemala. Y bueno, yo le mandé mi solicitud por Facebook y estuve hablando por él por medio del Facebook. Pero en el mes de diciembre del año pasado, el pastor Ayala me dice: hermano Héctor, vamos nuevamente a Honduras. ¿Crees tú que nos puedes recibir? Bueno, como no, ven, lo vamos a recibir, no podemos detener lo que Dios quiere hacer para Honduras. Entonces, bueno, yo me asusté un poco porque recibir pastores extranjeros en Honduras, económicamente, pues no es tan fácil. Y más cuando el pastor viene con un equipo grande de 12 o más. Pero ya entendemos que ellos vienen a predicar a Honduras no por ofrendas. Ellos cubren todos sus gastos. Y cuando el pastor Ayala llegó pues en el mes de enero, nos reunimos juntamente con el pastor Jonathan Martínez, que está aquí a mi lado, que es hondureño de nacimiento. Entonces, y también invitamos a otra pastora para que ellos puedan dar los seminarios. Exactamente, el pastor Ayala llegó con el equipo de El Salvador, y entonces nos pudieron testificar que Jesús es el Cristo. Exactamente cuando el pastor Ayala llegó en el mes de julio del año pasado, yo escuché el mensaje, pude tener un conocimiento de que Jesús es el Cristo. Pero ya sabemos que por saber no somos salvos, sino por creer. Entonces mi conocimiento fue creciendo poco a poco. En el mes de enero pues pudimos ver más claramente que Jesús es el Cristo, que ese es el mensaje de la Biblia. Y que antes nosotros decían mucha gente en Honduras, fundamentados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Entonces la gente decía que los apóstoles son los que andan predicando y los profetas son los que andan profetizando. A veces entendemos en esa manera, pero entendemos que el fundamento de los apóstoles era que Jesús es el Cristo, y el fundamento de los profetas es el Mesías. Entonces ese es el fundamento de toda la Biblia. Entonces no entendíamos eso, pero comenzamos a aprender y comenzaron nuestros ojos a abrirse y a entender las Escrituras. Y a entender que el Antiguo Testamento dice que viene un Mesías, y que el Nuevo Testamento dice el Mesías vino y volverá nuevamente. Y entonces comenzamos a entender las Escrituras y comenzamos gracias a Dios por el pastor Ayala, porque él ha sido nuestro maestro, si no somos sus discípulos, y él ha dado todo su esfuerzo y su amor para enseñarnos y para fundamentarnos en el mensaje que Jesús es el Cristo. Entonces hemos podido aprender mucho de él. Exactamente, entonces en febrero recibimos el mensaje que Jesús es el Cristo, y por los hermanos de El Salvador y de Guatemala. Pero exactamente después, en el mes de febrero, nos invitan a El Salvador para recibir también el mensaje que Jesús es el Cristo por medio de los pastores de Corea. Y entonces cuando yo voy a El Salvador y escucho a los pastores de Venezuela, de Colombia, y después también escuchamos los mensajes del pastor de Corea, creo que es el pastor Chok o Park, pastor Park, porque el pastor Park. Entonces escuchamos al pastor Park. Entonces el pastor Park comienza a hablar sobre el sembrador que salió a sembrar y que buscar la perla preciosa, explicar eso de la Escritura.
Entonces me doy cuenta yo de que qué estaba haciendo en Honduras. Es decir, como que se me cayó algo de los ojos y diciendo, bueno, ¿tú qué estás haciendo en Honduras? Mira las ovejas que estás predicando, mira a las ovejas que tienes y lo que estás enseñando. Y también entendemos que el pastor decía, bueno, queremos hacer de los espinos buena tierra, queremos hacer del que está junto al camino buena tierra. Y entonces yo dije, bueno, eso es lo que estoy haciendo en Honduras, tratando de que el que está en espinos sea buena tierra y el que está junto al camino sea buena tierra, perdiendo mi tiempo. Entonces, casi en ese mismo momento, casi que regreso a Honduras, casi decía, bueno, hasta aquí no a seguir pastoreando, ya entiendo que este es el mensaje y este es lo que hay que predicarse en Honduras. Y entonces, bueno, fuimos a El Salvador, aprendimos más del mensaje. Después, en el mes de junio, viajamos a Guatemala. El pastor allá le dijo, vengan a Guatemala, porque necesitamos que ustedes se formen más en el mensaje que Jesús es Cristo. Fuimos a Guatemala. El pastor Ayala por 7 días, el hermano tuvo 3 días por su él estudia en la universidad. Yo estuve 7 días en Guatemala, en Mazatenango. Entonces el pastor Ayala comenzó, en ese momento ahí como que el pastor Ayala comenzó como, esto no es así, como a quitarme los fundamentos que tenía yo en la mente, el evangelio que no era el evangelio verdadero, que había sido enseñado desde pequeño, porque tengo 36 años y desde pequeño me crecí y me formé en la luz del mundo de Venezuela. Entonces comenzó él a quitarme todo eso por medio de la escritura y de la palabra, fundamentos o cosas que tenía en la mente que no era el evangelio. Entonces me pude fortalecer, y cuando llego a Honduras nuevamente, ya voy con un deseo grande del Señor de ir a testificar que Jesús es Cristo. Entonces llego a Honduras y comienzo a visitar barrios, a visitar el barrio exactamente donde vivo, el barrio Brisa del Sur, a darle mensaje. Y bueno, unos creyeron, unos escucharon el mensaje, lloraron, comencé a hacer el movimiento de la palabra, pero a los días después, no, que estoy ocupado, que tengo un trabajo, que no puedo hoy, que no puedo mañana, yo te llamo, yo te aviso, y nunca. Pero pude entender y me senté en un momento en la silla así como preocupado, diciendo, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, y yo no estoy testificando que tú eres el Cristo, porque si yo he creído, yo tengo que testificarlo. Pero como dijo el pastor ayer, dijo que esto no es algo humanamente, esto es algo que el Espíritu tiene que guiarnos, que el Espíritu de Dios nos tiene que guiar. Entonces yo he ponido como un ejemplo, es como un carreto de hilo, no sé cómo dice, como un pábilo de hilo así que se enrolla y se hace una bolita grande. Entonces esa tiene un hilo donde tú lo puedes agarrar para desenredar todo el hilo. Entonces así pienso yo que es la evangelización mundial. Dios tiene que guiarnos por el Espíritu, aunque el mundo es muy grande, pero Dios tiene que guiarnos al sitio exacto, y eso lo puede hacer solamente por el Espíritu de Dios. Entonces yo me senté y dije, Señor, yo lo quiero hacer, pero no lo quiero hacer humanamente, porque esto no es por esfuerzo humano, sino esto es porque el Espíritu de Dios nos tiene que guiar a hacer la evangelización, y que esto es de Dios, esto no es de nosotros. Entonces cuando de repente yo estoy así sentado, me cae una llamada en mi celular y me dice unos hermanos que están a la parte norte de Honduras, y me dicen, vamos a Nicaragua. Y exactamente donde yo vivo, que es el cruce, podemos decir que es un cruce de Centroamérica. Bueno, Honduras está en el corazón de Centroamérica, está en el centro de Centroamérica. Entonces, donde yo estoy viviendo es un cruce, es decir, vienen la gente que vienen de Panamá, que van hacia el norte, o los que vienen del norte van regresando hacia Panamá. El sitio donde van típicamente los que dicen en Honduras los mojados, pues los ilegales, que van subiendo. Entonces, él dice, voy a Nicaragua, ¿crees tú que me puedes recibir? Porque son como 12, 14 horas de viaje, y después el siguiente día salimos de Nicaragua. Bueno, está bueno, vente, yo te recibo. Entonces él llegó ahí a mi ciudad, lo recibí, pero bueno, antes de que yo viniese, algo me dijo en mi corazón, a ellos les vas a certificar que Jesús es el Cristo. A ellos. Exactamente cuando ellos llegaron, bueno, los dejé quietos que subieran a la iglesia, que predicaran en la iglesia, pero cuando ellos predicaron y se bajaron, dije, bueno, ustedes ya han predicado, ahora yo creo que ustedes me escuchen, porque yo también les voy a testificar algo a ustedes. Y comencé a testificarle por las Escrituras y demostrándole por las Escrituras que Jesús es el Cristo, demostrándolo por versículos, por medio de la palabra. Y ellos dijeron, bueno, hemos creído que Jesús es el Cristo y creemos que ese es el mensaje que tenemos que predicar. No habíamos escuchado ese mensaje, pero ahora te pedimos algo. Queremos que cuando vayamos a Nicaragua y regresemos, tú puedas ir a Santa Bárbara, que es un sitio allá de Honduras, y puedas testificar este mensaje, y vamos a reunir unos pastores para que tú testifiques este mensaje que Jesús es el Cristo. Entonces, bueno, ahí era la guía de Dios por medio de estos hermanos. Entonces ellos regresaron
fui a Santa Bárbara, le testifiqué que Jesús es el Cristo, regreso nuevamente a Choluteca, y cuando estoy en Choluteca me dice, bueno, hermano Héctor, vente otra vez porque tenemos otros pastores preparados. Y también cuando venía de regreso a Santa Bárbara, el viaje ese que hice para allá para testificar que Jesús es el Cristo, cuando venía en el bus conocí un pastor ahí que porque como me escuchó testificándole a una persona que Jesús es el Cristo, me pidió mi número de teléfono y me dijo, quiero que vayas a predicar también a San Pedro Sula, que es la zona industrial de Honduras. Entonces pudimos hacer una gira de 9 iglesias y testificarles a todos que Jesús es el Cristo, y Dios ha abierto puertas para Honduras, y queremos que Honduras sea salvo con este mensaje que Jesús es el Cristo. Amén, amén. Pero hay un versículo en la Biblia que dice, el Señor que dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche medites en él. No podemos apartar el mensaje que Dios nos ha dado, no podemos mezclarlo con otra cosa, no podemos tomar otra cosa, no es nuestro testimonio, no es nuestra vida, es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ese es el mensaje de la Biblia, no podemos mezclarle otra cosa. Aquí en Honduras, aquí hemos venido, y los hermanos de Matanza, ellos también han testificado, y nosotros hemos ido donde ellos han testificado, lo hemos visto, lo que hayan hecho, el hermano Michael, la hermana My Lady, el hermano Dionés con su esposa, la hermana Marlene, el hermano Néstor con su esposa, la hermana Jacqueline, el hermano Roberto, la hermana Lady, la hermana Alneiri, el hermano José Luis y la hermana Elizabeth. Entonces ellos lo hemos visto, como ellos han hecho la evangelización mundial, hemos aprendido de él, tenemos que aferrarnos a Cristo y tenemos que cuidar la doctrina que hemos recibido de Cristo. No podemos mezclarlo con otra cosa, no podemos hablar otra cosa. Puede ser muy lindo tu testimonio, pero no es tu testimonio. Tu testimonio puede salvar a uno, puede salvar a dos, o puede enseñar a uno, a dos o a tres, pero el evangelio que Jesús es el Cristo salvará a todas las naciones. Ese es el mensaje, que Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje de la Biblia. No podemos poner otro fundamento, el cual ya ha sido puesto, quien es Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces ese es el mensaje que hemos recibido, y ese es el mensaje que tenemos que testificar. No podemos hablar otra cosa, no podemos enseñar otra cosa, no podemos enseñar otras experiencias. Tenemos que testificar ese mensaje correctamente. El apóstol Pablo dijo muy bien claro, dijo, no sé a qué le dijo, ustedes han comenzado en el espíritu, pero han acabado en la carne. A los Gálatas, han comenzado en el espíritu y han terminado pensando que con las obras humanas ese es el evangelio. No podemos cambiar ese mensaje, no podemos cambiar ese mensaje. Tenemos que permanecer en ese mensaje, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. En este mensaje hay vida, en este mensaje hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Él es nuestra salvación, Él es la vida. Entonces Dios le bendiga. Oren mucho por Honduras, oren por este país, aunque no soy hondureño, pero ya, si Dios quiere, el año pasado recibí el año siendo como un hondureño por naturalización, pero gloria a Dios. Dios es bueno. Aquí Dios lo pastor Jonathan para que te identifique que Jesús es el Cristo. Amén. Dios les bendiga a todos. Es un gozo grande estar compartiendo con tantos hermanos, con la familia en Jesús el Cristo. Amén. Porque realmente Él mismo lo dijo: ¿quiénes son mi familia? Sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. Amén. Y sabemos que la voluntad del Padre es glorificarse en su Hijo, en el que tenemos verdaderamente salvación. Tengo 26 años, mi nombre es Jonathan Martínez. Llevo 3 años pastoreando, pero toda una vida escuchando la Biblia. Pero verdaderamente, cuando yo escucho en el mes de julio del año pasado un mensaje nada más del pastor Lenin de Guatemala, porque con el hermano Héctor estamos en la misma zona de Honduras, en Choluteca, la zona sur, y en julio del año pasado yo escucho, me invita el hermano a un culto que tenía, y en ese culto había invitado al pastor Lenin porque él había estado en conferencia en otra iglesia. Y entonces le digo a la iglesia: bueno, el domingo vamos a estar donde el hermano Héctor, nos vamos todos para allá. Yo salía de la universidad, salí un poco tarde, un sábado, y solo llegué, puse mis libros ahí y salí, porque ya se me hacía tarde, y me fui a la iglesia del pastor Héctor. Y estando allá, pues ya estaban por comenzar todo, y de repente yo empiezo a escuchar y empiezo a ver que todo es distinto, y escucho, dice el hermano: voy a predicar
¿por qué el hombre no es feliz? Y entonces yo digo, pero esto está bueno. ¿Ya? Como predicador, mis oídos y mis ojos vieron un bosquejo más para poder predicarlo en la iglesia, para poder predicarlo donde iba. Y yo dije, un bosquejo más, y esto se escucha bueno. ¿Por qué el hombre no es feliz? Y entonces empecé a escucharlo y iba con las escrituras y yo, pero esto es distinto, yo he leído esto ya, pero ¿por qué lo escucho raro? ¿Por qué lo escucho diferente? Y empiezo a notar muchas cosas que él decía, y realmente cuando termina de predicar, yo me voy contento, lo saludo, nos vamos, y en la noche empiezo a ver aquello y quiero preparar ese mismo bosquejo que él predicó, y yo me quedo así como que bloqueado, y yo, pero me acuerdo de lo que él dijo, pero no puedo transmitirlo a lo que yo sé. Y entonces me empecé a frustrar y agarré la Biblia, porque era la primera vez que yo escuchaba que Jesús es el Cristo. Después de 25 años de escuchar la Biblia, era la primera vez que escuchaba que Jesús es el Cristo. Y entonces aquello vino a traer tantas cosas a mi cabeza. Y yo oraba, Señor, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Yo he predicado de Cristo, yo he hablado de Jesús, yo he hablado de todo lo que Él hizo, pero no he hablado de Jesús como el Cristo. Y entonces pasó el tiempo y después llega hermano Héctor ya para terminar el año y me dice, vienen los pastores de Guatemala y quiero que, yo los voy a recibir, pero quiero que estemos en tu iglesia, quiero que estemos donde yo estoy, quiero que estemos donde otra pastora, pero nos vamos a estar moviendo todos los que estemos la primera noche, nos vamos a la segunda y todos nos vamos a la tercera noche, porque queremos darle seguimiento a esto. Y entonces yo le digo amén sin pensarlo dos veces. Yo dije, aquí viene aquel que predicó porque el hombre no es feliz, tal vez lo predica de nuevo y hoy sí me lo aprendo. Seguía con la misma idea de aprenderme aquel mensaje. Y empiezo a escuchar, iba el equipo de Guatemala, de El Salvador, ahí iba nuestro hermano Kevin y muchos otros hermanos. Y entonces escuché aquello las 3 noches y empezaba cada palabra que decían como que iba derribando algo de lo que yo había puesto durante tanto tiempo. Digo, yo lo había puesto porque no lo había puesto Dios. Y entonces me estaba parando sobre algo, pero yo estaba sosteniendo aquello, no era Cristo el que lo estaba sosteniendo, sino yo. Y cada palabra que decían venía y botaba esto y botaba lo otro, y yo ya me sentía así como que ahora ¿dónde me paro? Y de repente terminamos las 3 noches, me dejan las 21 lecciones, empiezo a leerlas y leerlas y leerlas, y yo trataba de ver cómo era aquello, pero ya estaba el Señor haciendo algo en mí, pero todavía me sentía así como que parado en 2 lugares distintos. Y de repente le decía, Señor, ayúdame, porque esto yo estoy sabiendo que es la verdad, yo sé que esta es la palabra que tengo que predicar, pero esto no es por saberlo, porque sabía muchísimas cosas, pero eso no me estaba salvando. Y entonces me dice el hermano Héctor, me llamó el pastor de Guatemala y quiere que estemos en El Salvador, y allá estuvimos. La noche que llegamos allá, ya habían empezado, había una vigilia para hablar acerca del Evangelio de la Biblia. Y al primero que escucho es el pastor de Venezuela, gloria al Señor, que está por aquí, amén, el pastor Hidalgo. Es el primero que escucho en aquel lugar, hablando de una manera tan clara y tan preciosa, y de repente utiliza una parábola, una botella de agua que no se me olvida. Dice él, pueden echarle azúcar a esta agua, pero entonces le sirve para unas cosas y no le sirve para otras, y así están haciendo con el Evangelio, poniéndole cosas bonitas, adornos y tantas cosas humanas que se mira bonito, pero para unas cosas sirve y para otras no. El Evangelio sirve para una cosa y es para terminar el problema fundamental del ser humano, que es que está separado de Dios. Y aquella palabra me pegó fuerte en el corazón, y entonces dije, ahora sí estoy donde yo quiero estar. Y terminé de escuchar aquella palabra, por la noche daba vueltas, nos quedamos donde el pastor Cárcamo, y entonces daba vueltas mi cabeza, y en la mañana ya quería que amaneciera, quería estar ya donde íbamos a estar. Después estuvimos en la iglesia de hermana Mabel, la iglesia Mire, y estamos enfrente, todavía no habían abierto, y empiezo a platicar con hermano Hernando, y me pregunta y me dice, ¿hace cuánto tiempo conoce el Evangelio? Yo todavía con aquello en mi cabeza, no, yo nací en el Evangelio. Entonces con una sonrisa me quedó todavía viendo, qué bueno. Bueno, ya vamos a ver, como diciendo, ya vamos a ver qué pasa allá adentro. A ver si es que toda la vida he estado en el Evangelio. Y no se me olvida todavía esa escena. Entonces cuando ya estoy allá y empiezo a escuchar cada uno de los que empiezan a exponer la palabra, allí me di cuenta que no había estado en el Evangelio toda la vida. Que empezaba todavía a dar pininos, como decimos, los primeros pasitos en el Evangelio. Yo me sentía que estaba caminando en el aire, no hallaba de dónde sostenerme, porque ya sentía que aquello estaba revolucionando mi vida.
estaba botando todos los fundamentos que habían. Y empiezo a escuchar a todos, llegamos hasta cierta hora de la noche, pasamos el segundo día y aquello era, yo me estaba convirtiendo en una esponja, absorbiendo todo lo que estaba llegando, estaba cobrando vida, estaba empezando a respirar en ese momento en El Salvador. Cuando llegamos en la noche, predica nuestra hermana Mabel y empieza a mencionar a Cristo en cada uno de los libros de la Biblia, que son cosas que a mí no se me olvidan. Y las tengo tan presentes y empieza Génesis, Éxodo, Levítico, Número, y Cristo estaba en todos los libros de la Biblia, yo solo lo encontraba en algunos. Y entonces cuando yo le escucho a ellos, entonces sí está en toda la Biblia Cristo. Aquí está, yo lo he leído. Y empezaba a ver la Biblia otra vez. No, sí que este versículo aquí ha estado, nadie lo ha cambiado. Toda la vida ha estado allá en la Biblia, pero no lo había visto de esa manera. Y luego para el tercer día que estuve allá, termina predicando el pastor Park, ¿verdad? Y empieza entonces aquello, como que aquellos filazos a cortar todo, ¿verdad? Directo, sin tanto rodeo, empieza con aquella fuerza y empieza a derribar. Y por eso es que hay tantos pastores, decía, que están con sus manos lastimadas porque quieren arrancar los espinos para convertirla en buena tierra. Sin embargo, los espinos vuelven a crecer y el pastor vuelve a quedar lastimado. Y así pasan 30, 40 años predicando y yo decía, Dios mío, por eso es que estoy lastimado de mis manos, por eso es que estoy así. Y entonces estas cosas empezaron a abrir mis ojos y empiezo a ver verdaderamente el Evangelio de la Biblia, empiezo a ver a Jesús como el Cristo en ese momento y todo aquello ya no solo me lo sabía, sino que ya estaba creyendo verdaderamente en que Jesús es el Cristo. Y yo dije, no es un conocimiento más, este es el mensaje de la Biblia, este es lo que hay que hablar. Ya llegaba el día que yo tenía que partir para Honduras. En esa semana teníamos evangelismo en toda la zona de Choluteca. Ya estaba todo preparado, los equipos estaban listos. Y cuando yo llego, paro todo aquello. Yo les digo, alto, no vamos a ir a evangelizar ahorita. Falta mucho por hacer, pero hermano, ya estamos listos. Eso es lo que ustedes creen, yo también pensaba lo mismo, que ya estaba listo. Y entonces paré todo aquello y les empiezo a compartir a los hermanos el Evangelio de la Biblia. Empecé, los hermanos me dieron unas 2 memorias con tantas cosas tan importantes que yo las había leído, que yo las sabía, pero que todavía no las había creído porque no estaba el fundamento de Jesús como el Cristo en mi vida. Y empecé por las noches a absorber todo aquello, a escuchar, ver lo que pasó en Tirano, allá en Barquisimeto, en Venezuela. Empecé a ver los testimonios que estaba dando cada uno, empecé a escuchar nuevamente los testimonios que había en El Salvador y aquello empecé a transmitirlo no solamente como conocimiento, sino como algo que ya estaban haciendo verdaderamente en el corazón. Y los hermanos dicen, hermano, pero esto es distinto. Sí, espérese, que vengo comenzando todavía. Ya vamos a llegar a creer verdaderamente en el Evangelio de la Biblia. Y entonces empezamos a compartirlo. Se levantaron ahorita en los últimos días ya algunos hermanos que se habían venido de otra iglesia hacia donde nosotros estamos. Se empezaron a congregar ahí y de repente empezaron a decir, pero ahora se volvió unitario, ahora va a negar al Padre y al Espíritu Santo. Y yo le digo a él, no, es que Jesús es el Cristo, venga para acá. Si Jesús no es el Cristo, entonces ¿quién es? Porque usted necesita al Cristo para resolver su problema fundamental. Y si Jesús no es, entonces ¿en quién va a creer? ¿En Juan? ¿En los profetas? ¿En algún apóstol? Jesús es el Cristo y es el que soluciona su problema de estar separado con Dios. Y cuando usted deja de estar separado de Dios, entonces empieza a testificarlo porque lo está creyendo en el corazón. Y entonces me quedaban viendo así, hermano, voy a ir a leer la Biblia. No se vaya a leer la Biblia, leámoslas juntos. Porque esto no puede ser leído en la carne, esto tiene que ser discernido por el Espíritu. Y entonces empecé a impartir las lecciones a algunos hermanos por allá. Y ahorita la noticia que me llega estos días que estaba por aquí, me pude conectar por 1 hora al WhatsApp y me dice, hermano, salimos a evangelizar por allá con el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, lo cual me ha llenado de mucho gozo, porque a Dios sea la gloria. Amén. Dios ya empezó a hacer la evangelización mundial en Honduras. Ya hermano Héctor empezó a salir a otras regiones de Honduras. Ya no solo está el evangelio en la zona sur donde estábamos, ya lo empezó a llevar por otros lugares. Yo había predicado en muchos lugares de Honduras. Honduras tiene 18 departamentos. Yo había predicado ya en 14 departamentos de Honduras con el otro evangelio, con las puertas que yo me había abierto, no con las que Dios había abierto. Ahora vamos a ir a las puertas que Dios ya está abriendo en Honduras y vamos a llevar este evangelio, y lo que habíamos contaminado nosotros, pues Dios va a empezar a descontaminarlo y a sacar todas las cosas que no
estaban siendo correctas en aquel lugar. Entonces, le doy la gloria al Señor porque Él es el que está haciendo la evangelización mundial. Nos permite el Señor venir a Cuba, amén. Y entonces, antes de venir para Cuba, ya teníamos listo el viaje. Nos movemos a la capital porque había que dormir ahí porque salíamos a las 6 de la mañana. Resulta que cuando yo me despierto a las 2, 3 de la mañana aparezco con un problemita en un ojo. Yo dije, pero ¿y entonces qué voy a hacer? ¿Me quedo? No, no me quedo, me voy. Ya todo está listo. Y cuando voy por ahí, ya era por la tarde, me voy a comprar un café, pierdo el dinero que traía y yo, ¿y entonces me quedo? No, no me quedo, me voy. Porque yo tengo que llegar a Cuba, algo el Señor tiene preparado ya en Cuba. Y entonces llegamos aquí, llego ya no con problema en un ojo, llego con problema en 2 ojos, pero recuerde, digo, no, es que ya el problema no es problema, porque ya esto está consumado, ya Cristo resolvió todas estas cosas. Y entonces nos quedamos para escuchar el testimonio de nuestros hermanos cubanos. Dios bendiga en grande manera Cuba, a los hermanos que nos recibieron en el aeropuerto, a la pastora, al pastor Arnold, a los hermanos de Matanza, que ya los mencionó hermano Héctor. Y todavía vine a Cuba y con algo serio en los ojos, tuve que estar encerrado 3 días, no podía salir porque el sol me afectaba, no podía abrir los ojos, el viento me molestaba, pero aquí había una sed, yo quería escuchar y ver lo que estaba pasando en Cuba. Ya después dije, no me quedo, me voy. Había un seminario y me fui a escuchar a los hermanos que iban a predicar, que me disculpan por el tiempo, pero yo hablo bastante. Y es que cuando Cristo se nos revela no podemos callarlo. Y entonces escucho la última noche de día de conferencia que ellos tenían allí en Matanzas en una iglesia, y el mensaje seguía siendo predicado y yo seguía cobrando vida. Viajamos para Hawái Grande y los hermanos en la máquina que veníamos le empiezan a testificar a una pareja aproximadamente durante 1 hora y media. Yo venía solo escuchando, venía con los lentes, no podía quitármelos porque el viento me afectaba. Y empiezo a escuchar al hermano Michael testificándole a una pareja que preguntaron, ¿ustedes son cristianos? Sí. Y entonces apareció una puerta para predicarles y empiezo a escuchar aquel mensaje tan poderoso, tan claro, como un mensaje que verdaderamente produce vida. Y realmente me llevo una experiencia grande de Cuba y de todos los cubanos y de lo que Dios está haciendo aquí. Dios bendiga en grande manera a Cuba. Dios bendiga al pastor Choi y a todo el equipo coreano. Dios bendiga a Mu, que nos transmite el mensaje que Dios les da a ellos para que nosotros podamos escucharlo. Dios bendiga a todo lo que aquí estamos y sabemos que la evangelización mundial es un hecho. No solo nosotros nos salvaremos, nosotros seremos el medio para que Dios salve a los dignos de todo el mundo. Por eso que Dios les bendiga y esto sigue para adelante.